Bienvenidos a este encuentro en el cual vamos a estudiar, a profundizar un tema más sobre la introducción a la teología. Y en el tema que hoy nos corresponde, tiene como título, como marco de toda nuestra disertación del día de hoy, es sobre teología, filosofía y ciencia, sus relaciones. Ya el título es sugerente cuando nos habla de las relaciones que existen dentro de la teología o dentro del plano cognitivo con la demás ciencia. Y esto nos plantea una evolución inclusive dentro de lo que es el estudio teológico, porque partimos que dentro de la historia de la teología como ciencia, eh, siempre se le ha protegido de alguna manera, eh, con bastante ahínco, ¿no? Con bastante celo. Siempre se ha procurado que la teología sea una ciencia divina y por tanto no puede estar contaminada o propensa a contaminarse con otros pensamientos humanos. Esto ha hecho que la teología se haya formado dentro de com- dentro de unos elementos que se pueden indicar como dogmáticos, ¿no? Tomando en cuenta la palabra dogma como verdad que tiene que ser creída, inclusive las personas que forman parte de este conocimiento no están de acuerdo con ello, ¿no? Eh, Una de las cosas más preocupantes dentro del ámbito teológico siempre ha sido eh, el de mantener la unidad dentro de lo que es la iglesia, porque la teología no deja de partir dentro de lo que es la iglesia. De hecho, desde mi punto de vista, la teología no tendría sentido si no estuviera en función o al servicio de la iglesia, ¿no? Porque como les indicaba en otras oportunidades, el papel del teólogo, y en este caso el papel de la teología, es el de servir, el de buscar interpretar la revelación dada por Dios de una manera o de un lenguaje sencillo a todas las personas, ¿no? A todas las personas que están en el mundo. Nuestro papel como teólogo es el de ser hermenéuticos, tomando en cuenta la palabra hermenéutica como interpretación, y esto conlleva una gran responsabilidad. Y yo estoy convencido cada vez más de que, así como decía Sócrates, si no me equivoco, cada vez que solo sé que no sé nada, cada vez que uno dentro de la teología va estudiando, va profundizando, uno va de alguna manera reconociendo de que es Dios el que te va dando esa inspiración y que nosotros no somos dueños de la verdad absoluta, sino simplemente unos contempladores de la verdad, una contemplación hacia la verdad. Yo les hablo o parto de esta disertación desde mi experiencia y de mi experiencia como teólogo es que yo no soy dueño de una verdad certera, 100% la seguridad de que conozco toda la realidad que implica esa relación trascendental, no solamente con Dios, sino con el otro. Yo no puedo decir que abarco todo el conocimiento con respecto a ello. Y solamente, y yo creo que ningún teólogo puede abarcar totalmente ello, porque estamos hablando de un elemento que se escapa inclusive de lo físico, por eso se habla mucho de la metafísica o de la trascendencia, y nuestra mente es muy corta, muy limitada, nuestro ser es muy limitado, como para poder contener toda esa realidad, intentamos interpretar. Entonces, ¿cuál es el papel del teólogo? Si no puede dar una visión certera de las cosas, es el de apuntar, el de señalar, ser el dedo o ser la mano que señala, que indica dónde está la verdad. Y una verdad que no necesita ser explicada, sino ser contemplada. Por eso
he hecho mucho énfasis en mis últimas actividades académicas en que el método que tenemos que utilizar dentro del contexto fenomenológico, que es donde más intento ubicarlo, dentro del proceso o método filosófico de la fenomenología, partir desde la contemplación, porque el teólogo, partiendo de nuestra realidad, de nuestro papel teológico, solamente podemos indicar, señalar aquel fenómeno, que en este caso es la verdad, y contemplar. Y en esa contemplación podemos nosotros de alguna manera intuir y partir de una intencionalidad hacia esa realidad que nos supera, que siempre nos va a superar. Entonces, las personas que, aunque no tengan ningún conocimiento de la teología, cuando ven al teólogo y no se quedan viendo a la persona, porque la persona realmente no es lo importante, aquí no hay una autorreferencia, nosotros somos, tomándonos en cuenta todos nosotros que estamos aquí como teólogos, porque queremos y nos llama la atención esta formación. Lo importante aquí no es la autorreferencia, aquí es una vocación en la cual no es para reconocernos, sino simplemente para ser un instrumento como un aviso, como una señal de tránsito que indica dónde está la verdad. Y simplemente nos toca más que explicar, contemplar, y las personas entonces cuando miran ese dedo, miran dónde está la verdad y también se van a dar cuenta que la mejor manera de comprender el misterio es por la contemplación, más que por una explicación teórica o conceptual, ¿no? Esto es como en resumen desde la experiencia que yo tengo, ¿no? Eh, Vamos a conseguir distintos elementos a lo largo de la teología y a lo largo de la historia cronológica de lo que es la teología. Vamos a darnos cuenta cómo distintos personajes han intentado, a través de los conocimientos que tienen, darle una construcción teórica a esto, lo que yo les he dicho, a esa contemplación hacia la verdad. Nosotros, partiendo de una teología cristiana, católica, sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Allí no tenemos ninguna novedad. Es el mismo Jesús el que se presenta. ¿Y dónde se presenta Jesús? De una manera privilegiada, en dos fuentes, en dos presencias que podemos tener acceso en esta dimensión temporal donde nosotros estamos, que es en las Sagradas Escrituras y en la Eucaristía. De allí parte la presencia real de Jesús en medio de nosotros. También puede partir desde otras situaciones teológicas, como por ejemplo en el pobre, en la iglesia, en las obras de caridad, eh, en la misma manifestación del amor o de los valores. También Dios se hace presente allí, específicamente en el otro, en el prójimo. Y por ello es que el mandamiento de la ley de Dios se resume básicamente en el amor, un amor ágape, que es un amor darse sin reserva y sin esperar nada a cambio, y que se manifiesta de, primero, amar a Dios sobre todas las cosas, y segundo, amando al prójimo, que es la persona que tengo a mi lado, como a mí mismo, que también habla o parte de un amor propio, que nosotros comúnmente en la psicología moderna lo conocemos como autoestima, ¿no? Autoaprecio, autovaloración. Y todo se resume básicamente en el amor, ¿no? Así como el principio de todo es el amor, y nuestro fin último va a ser el amor. Y la teología simplemente va a llevar como ciencia a comprender esa realidad. Entonces, a lo largo de la historia vamos a ver cómo los teólogos han intentado darle forma a esta realidad contemplativa a través de conceptos. Eh, Sobre todo en el origen de la iglesia, a nivel académico, a nivel intelectual, está muy imbuida dentro de lo que es la filosofía griega. Y si es verdad que toma elementos semíticos
de su herencia judía. También es cierto que se construyen a partir de esa filosofía griega. Entonces vamos a tener un elemento judío muy importante en nuestras bases. De allí vamos a entender el sentido de sacrificio, el sentido de sacrificio en la cruz, la realidad simbólica del Cordero. Podemos comprender esa unión que existe desde el Antiguo Testamento a través de un pacto con Dios monoteísta, de una forma monoteísta, ante la presencia de otros dioses que están alrededor de otras culturas. Toda esa continuidad la vemos de la parte semítica, pero ya a nivel conceptual, a nivel filosófico, a nivel académico, se busca fundamentarlo con la filosofía griega, ¿no? Entonces es a través de la filosofía griega que le vamos a dar conceptos a esa contemplación, y ahí van a surgir algunas definiciones como persona, como accidentes, sustancia, esencia. Vamos a ver el término de eternidad, inclusive el término de ángel, ángelo, que es distinto el término ángel, como se plantea dentro de la filosofía griega, a como lo vamos a conseguir de la cultura. Entonces vamos a ver una especie de un paso o de una transición constante, evolutiva, dentro de este conocimiento. Por ejemplo, vamos a partir para que podamos graficar y salir y avanzar de este punto. Por ejemplo, el ángel en hebreo se escribe como malak o los malají en plural, y hace referencia a un mensajero con unas características antropomórficas. Por eso en el Antiguo Testamento los ángeles se presentan como de una forma humanoide. Después, a raíz de que el pueblo judío tiene la experiencia del exilio y va teniendo contacto con otras culturas como la mesopotámica, y va entendiendo conceptos de la filosofía griega, toma el término ángelo. Después, posteriormente, se le agregan la prefiguración de las alas, se le va dando la caracterización de que son espíritus, y se va a hablar después de un tratado de angelología y de metafísica. Pero todo esto, lo que quiero llegar es que no es algo inmediato, es un proceso que acarrea mucho tiempo, a veces siglos, para simplemente avanzar en un solo concepto. Aunque todos tuvieron la experiencia de Jesús como Mesías, como el Salvador y como el que nos dio la salvación y resucitó, definir a Jesucristo como persona con dos naturalezas, humana y divina, no es que sea más Dios que hombre, sino que son 100% Dios y 100% hombre, y que encaja en una persona que es el Hijo, y a su vez hace vida en una economía trinitaria, que es un solo Dios, no son tres dioses. Son cosas complejas en la cual el teólogo, porque este es un papel del teólogo, le tocó interpretar y buscar los conceptos necesarios, y para ello tuvo que tomar de la cultura científica que había en el momento, y es donde entonces comienza a utilizar estos términos que vienen del griego, como le decía anteriormente: la naturaleza, persona, sustancia, esencia. Y esto duraron muchos siglos, mucho tiempo, para poder nosotros comprender como lo entendemos ahora quién es Jesucristo y quién es la Santísima Trinidad. Entonces, podemos resumir como síntesis de que el proceso de la teología no es un proceso estático, es un proceso que va rumiéndose, que se va elaborando por periodos, no solamente en el tiempo, sino que en periodos muy largos. Esto no significa que la revelación vaya cambiando. Lo que va cambiando es nuestra comprensión sobre la revelación. La revelación es única, inmovible y definitiva desde el momento de la encarnación, desde que Jesús se encarnó hasta que resucitó.
allí, de ese momento, ya la revelación está completada, desde el mismo momento en que Jesús se encarnó. Entonces la revelación ya no nos va a ofrecer nada nuevo. ¿Qué es lo nuevo a lo largo de la historia? Nosotros, como teólogos, ir interpretando esa única realidad ya sucedida, ya hecha, ya presente delante de nosotros. Y eso dura bastante tiempo. Cuando hablamos de un ayornamiento, que es un término italiano que se utilizó mucho en torno al Concilio Vaticano II, y cuando nosotros decimos que tenemos que responder pastoralmente a un mundo actual, no es que estamos renovando de alguna manera como cosa nueva la revelación, sino estamos buscando la manera de que esa misma revelación que se presentó hace 2000 años en la encarnación de Cristo, o la encarnación de Dios en Cristo, se haga de alguna manera entendible, comprensible en los tiempos de ahora. Ese es el papel del teólogo. Creo que hasta ahora me llegó a explicar, ¿no? Si hay alguna duda en todo lo que he dicho, me avisan y no tengo ningún problema en retomar lo que hemos conversado, ¿no? Pero es una parte importante para darnos cuenta de que en este caso la respuesta del examen ya están dadas y están en el Evangelio, y el Evangelio es el mismo Cristo. No hace mucho me criticaron a mí en un encuentro de profesores de teología, porque pasa que claro, en estos encuentros hay personas que son creyentes, otras que no son creyentes, hay de todo un poco. Y cuando yo les indiqué de que Jesús se hacía accesible a través de las letras, porque se puede leer, porque Jesús forma parte o mejor dicho, la palabra de Dios, lo escrito por las personas inspiradas, hacen que escribieron los evangelios, por ejemplo, y Cristo se hace presente a través de esas palabras. Que Jesús se hace letra, dije yo, más o menos, algo así. Y me dijeron que yo era un idólatra, pero idólatra de la letra o idólatra de la palabra, una cosa así. Como que estaba adorando el papel y más que a Cristo, ¿no? Como Dios. Claro, aquí yo creo que, como les digo, hay muchas personas que lo dicen en base también a que no creen directamente en que la palabra de la Biblia ha sido inspirada. Hay mucha gente que no lo cree, a pesar que la estudia, pero no creen que es palabra de Dios. Yo creo que en el contexto que estamos acá juntos, aquí en este momento, incluso lo que nos pueden ver después en grabación, se puede comprender de que cuando yo digo que Jesús es el Evangelio, no estoy queriendo decir que Jesús es el papel, sino que Jesús es el mensaje, la buena noticia que se viene a manifestar en el mundo, indistintamente que se transcriba en digital, en papel, en una traducción de una Biblia o en otra. Esos son componentes humanos. Lo importante es que Jesús vino y Él es la buena noticia. Y el Evangelio trata sobre la vida de Jesús y por tanto, por eso hay que respetar, honrar, venerar a la palabra de Dios, porque es Jesús el que hace referencia y el que está presente en medio de esa palabra. Entonces, bueno, esto para que vean cómo se puede tener distintas opiniones eh, dentro de la fe, ¿no? Eh, y el teólogo es el que tiene que mediar en esa situación. Entonces, comenzaba indicándole de que la iglesia, ante todas estas distintas opiniones y ante estas interpretaciones, tiene que hacerse con personas realmente acreditadas por la iglesia. Y es por eso que la revelación está unida no solamente a la Biblia, sino está unida a la tradición y al magisterio, porque es una manera de asegurar que la mayor pureza dentro de esa revelación y que esa revelación no sea modificada. ¿Por qué? Porque está la iglesia, que es el magisterio, que tiene la facultad de decir si está correcto lo que se predica o no está correcto. Está la garantía de la palabra de Dios, que es donde se expresa, donde escriben aquellas comunidades
que llegaron a conocer a Jesús en vida, y está la tradición oral, que es todo aquello que no se puede escribir, porque evidentemente es imposible que todas las cosas que creemos estén contenidos dentro de un libro. Entonces todas estas cosas o todos estos elementos de la revelación tienen que ir unidas. No se puede creer en la palabra de Dios separado de la tradición ni separado de lo que dice el magisterio. Las tres tienen que ir, van unidas de una manera indivisa. Para nosotros, como teólogo, es fundamental. Por tanto, ustedes se van a dar cuenta cuando hay una reflexión teológica de cualquier problema, de cualquier índole, uno hace por un método analítico que parte de la Sagrada Escritura, después parte de la patrística y por último que dice la Iglesia a través de los concilios y los documentos de ese problema. Hay unas etapas, ¿no? Hay un proceso, hay un método donde tiene que pasar por esos tres filtros, ¿no? El teólogo se encarga de pasar ese problema o ese fenómeno a estudiar a través de la palabra de Dios, a través de la patrística y a través de lo que dice la Iglesia en su magisterio. Eso es lo que hacemos nosotros, sencillamente. Ahora, también tenemos un papel importante en el avance de la fe, ¿no? Y eso no es decir algo nuevo de la revelación, sino buscar cada vez que sea más accesible esa revelación al pueblo de Dios y por tanto hay que seguir investigando. Tenemos que tener un margen de movimiento, ¿no? Es decir, nosotros no es pecado equivocarnos, porque es mejor equivocarnos a no hacer nada. Es mejor intentar que nosotros avancemos en los conceptos teológicos, aunque después tengamos que rectificar. Pero no podemos concebir una teología eh, anclada o con artrosis que no pueda moverse. No, tenemos que tener una teología activa, pero esto se hace a medida que contemplemos la verdad. Aquí es donde viene el problema con las otras ciencias, que nosotros tenemos como método de una manera muy clara que la teología tiene que estar unida a una vida espiritual y a la oración. Yo cómo puedo contemplar la verdad a medida de la oración, que tenga una vida de oración, a la medida que tenga un acercamiento a la Eucaristía y a la palabra de Dios. Eso en teoría es lo que debería de ser. Si un teólogo no hace eso, entonces sus conclusiones no van a ser las más óptimas, porque su contemplación va a estar va a estar carente de esa gracia que se necesita, esa gracia espiritual. Por lo tanto, si cada uno de nosotros queremos ser teólogos, hay que tomar en cuenta que tenemos que tener una vida espiritual. Si no, es mejor no hacerlo porque vamos a crear una confusión. Y que aquí comienza entonces el problema con las otras ciencias, porque las otras ciencias a lo mejor no ven necesario que sea así, no ven necesario que haya esa parte espiritual y quieren ser algo más objetivo. Entonces, eso se respeta. Por ejemplo, hay ciencias que son, por ejemplo, la arqueología bíblica. En la arqueología bíblica pueden estar algunos arqueólogos que aunque no sean creyentes pueden estudiarla. Lo que sería estudiar la arqueología de esos pueblos, lo que llaman el pueblo de Levante, que pueden estudiar la cultura persa, la fenicia, los cananeos, los egipcios. Lo pueden hacer, ellos no están obligados a creer inclusive, pueden ser ateos. Pero nosotros como teólogos necesitamos de esa sabiduría de los arqueólogos indistintamente de que ellos no crean y nosotros sí, ¿no? Es decir, no podemos limitarnos a tener esas herramientas que nos ofrecen otras ciencias, inclusive si estas no son creyentes. Ese ha sido como que el principal problema, ¿no? Como que la pregunta, ¿no? De que si el teólogo puede valerse de ciencia o de personas que no creen o que no siguen la misma creencia del teólogo. Y la respuesta es que sí, porque lo importante es el conocimiento que ellos están desarrollando y que de alguna manera nos pueden ayudar a nosotros.
Nosotros necesitamos saber de arqueología, necesitamos saber de la historia, necesitamos de saber de la parte exegética de los textos bíblicos, por ejemplo. Necesitamos saber alguien que se especialice en egiptología, porque Jesús estuvo en Egipto y el pueblo hebreo estuvo vinculado por su cercanía con Egipto. Entonces, no podemos negarnos ni cerrarnos al conocimiento de otra ciencia, inclusive si estas parten de una no creencia. Para ir ya pasando, vamos a tomar esto que acabo de decir como una pequeña introducción, para ir un poco más de lleno. Tenemos que tomar en cuenta de que estamos siempre hablando del estatuto del conocimiento humano, porque a pesar de que les dije que tenemos una gran responsabilidad y tenemos que tener un gran bagaje espiritual, de vida espiritual, aún así, aunque seamos muy santos, mientras que estemos vivos dentro de este mundo temporal, siempre vamos a partir de un conocimiento humano. Por eso se habla de que somos inspirados por Dios, porque nuestra inteligencia no nos va a dar más de lo que cualquier mortal puede tener. Por eso es que hace falta la fe y hace falta dejarnos inspirar por Dios, porque por nuestra inteligencia no vamos a avanzar más de lo que podemos, de lo que nuestras neuronas nos pueden dar. Por tanto, estamos siempre hablando dentro del conocimiento humano. Y la teología es una reflexión racional, a pesar de que está anclada a la fe y a la vida espiritual. Nuestro razonamiento tiene que ir en consonancia con la razón, con la coherencia científica. No es que podemos decir cualquier barbaridad sin tener un basamento científico que lo avale, ¿no? Nosotros tenemos que hablar con propiedad. Y la revelación busca ser creída no desde el vacío, sino desde la razón, desde el conocimiento. Por tanto, las disciplinas que ya he mencionado, todas las ciencias que no son la teología, que intentan comprender la realidad quizás de una perspectiva distinta, pero si desean comprenderla, están también en el mismo camino que cualquier teólogo, que también busca comprenderse. Todos los seres humanos, indistintamente de la cultura, la raza, el credo, necesitamos conocer. Y esa perspectiva de conocer algo nuevo puede ser algo que nos una y no al contrario, que sea algo que nos separe. En el tiempo contemporáneo que estamos viviendo ahora mismo, después del Concilio Vaticano II, sobre todo, hay un gran impulso donde este diálogo es importante, ¿no? Se habla de ciencias naturales, se habla de ciencias humanas y se habla inclusive de corrientes filosóficas, ¿no? Cada vez van surgiendo inclusive nuevas corrientes filosóficas. Todo ello debe ser valorado por una persona de fe. Nosotros tenemos que ver también en el conocimiento y en la razón una presencia de Dios. Desde el punto de vista bíblico, el fundamento de la reflexión teológica procede todo de Dios, de un Dios que crea de la nada y crea espíritus puros como los ángeles y crea a la materia, en este caso a los hombres y a las mujeres dentro de este espacio temporal. Aquí nosotros podemos darnos cuenta que por ejemplo, en el libro de Sabiduría, capítulo 13, versículo 5, nos lo puede explicar mejor, que dice, de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor. Que hay dos términos que ya hemos utilizado. Primero, que toda criatura puede llegar a su creador a través de la contemplación, no solamente del autor directamente, sino de aquello que ha creado. Y solamente podemos llegar a Dios como ser creador a través de la analogía, porque no tenemos de otra manera. Nuestra inteligencia es una inteligencia mortal y por tanto tenemos que valernos de esa analogía, de esas comparaciones, para intentar explicar aquello que supera nuestra capacidad racional. En el Nuevo Testamento aparece una idea semejante cuando San Pablo dice o declara que en Romanos 1:20 los atributos invisibles de Dios,
pero que estos se hacen visibles a través de su creación. Si bien a Dios no lo podemos ver, sí lo podemos ver a través de sus actos. Y sus actos creadores es la naturaleza, por ejemplo, es la salud, es el amor. Si nosotros contemplamos esas creaciones de Dios, ya podemos entender cómo es el creador. Estas afirmaciones sugieren que el conocimiento natural, vamos a decir espontáneo, y la revelación no se excluyen, porque nosotros por naturaleza contemplamos y por naturaleza buscamos algo que sabemos que existe y que nos supera, pero que no podemos ver. Pero no, nunca está reñido con nuestro conocimiento. El ser humano, por su egoísmo, ha intentado separar esas dos realidades. Ha intentado decir, yo no necesito de Dios, ni de fantasma, ni de metafísica, ni de espíritu. Yo con mi ciencia puedo todo. Y se dan cuenta cada vez más que es un error, porque cuando la integralidad del hombre se separa de lo espiritual y lo material por otro lado, estamos hablando de un estudio fraccionado, nunca de un estudio completo del ser humano. Y por tanto, para nosotros comprender el ser humano de una manera natural y espontánea, siempre vamos a tener las dos cosas a la mano, lo que creemos y lo que nosotros cada día vivimos de una manera empírica, lo físico, con nuestros propios deseos, con nuestros propios valores, con nuestra propia creencia. Esa creencia precisamente que está regada en las culturas del mundo, porque, por ejemplo, nosotros creemos, la mayoría de los que estamos aquí seguro somos católicos, pero somos católicos porque seguro nacimos en países católicos. Yo no sé si habrá alguno que haya nacido en un país de mayoría musulmana y se haya convertido al catolicismo, pero es mucho más fácil ser católico si nacemos en un país católico. Si nosotros fuéramos nacidos en un país musulmán, ¿qué probabilidades hay de que fuéramos sido católicos y no musulmanes? O si fuéramos nacidos en un país donde hay más budistas, ¿qué probabilidades hay de que nosotros actualmente creyéramos en Cristo y no en Budas? O en Confucio, o eh, en cualquier religión según la cultura, ¿no? Si fuéramos nacidos en una tribu de Yanomamis o en Venezuela que hay una tribu de indígenas, ¿qué, qué garantías de probabilidad, qué porcentaje de probabilidad yo fuera sido católico y no fuera creído en lo que me dice el chamán? Entonces, tenemos que ver que la cultura y donde crezcamos es importante, sí es un condicionante. Eh, y por tanto, esto viene a colación de que espontáneamente el ser humano busca creer en Dios, pero de los elementos culturales que tiene a la mano. Y eso es lo que se reconoce como seminas verbis, ¿no? Semillas del verbo, las semillas de Dios. Dios, nosotros como católicos creemos que se ha revelado de una manera plena en el cristianismo y en la persona de Cristo, pero no podemos desvirtuar a aquella persona que haya nacido en Afganistán y que solamente se haya aprendido el Corán. Entonces, esa persona tiene elementos positivos, también tiene una naturaleza de búsqueda con respecto a la verdad y por tanto, dentro de su cultura, dentro de su religión, por naturaleza, ya va a obtener, va a conseguir esa semilla que Dios ha dejado en todas las culturas. Aquí hay un problema, como les digo, cuando nos encontramos con el término dogmático. La teología por muchos años, desde la Edad Media hasta mediados del siglo XX, siempre estuvo muy atenta a indicar, a señalar que solamente la teología católica es la que está por encima de todo, ¿no? De hecho, está esa frase célebre que fuera de la iglesia no hay salvación. Ahora esto está un poco no entredicho del todo, porque sabemos que la salvación o la revelación está dada en la Iglesia Católica, pero como les digo, hay un condicionante humano que no podemos descartar. Y sería muy injusto decir que una persona que haya nacido en Afganistán, en Irán, en Irak, sea menos capaz de acceder a la gracia de Dios
porque simplemente no está en un país donde el catolicismo exista, ¿no? Porque hay muchos casos que hay países donde actualmente todavía no hay catolicismo instaurado. En el mismo Irak, por ejemplo, se calcula que hay 2.000 católicos. Para 2.000 personas es muy poco para un país. Entonces, prácticamente se puede decir que no existe en un número visible, por lo menos. Eso significa que el 80%, el 95% de esa población se va a condenar. Bueno, ahí hay que replantearse de que en toda la cultura está esa semilla de Dios que naturalmente nosotros buscamos. ¿Qué queda de parte de nosotros como católicos? Si creemos firmemente que estamos en la verdadera religión, que creemos en la verdadera revelación que es Cristo, si estamos convencidos, no hace falta ni siquiera ir de puerta en puerta con una Biblia bajo el brazo. Simplemente eso se debería de demostrar a través de nuestro pensamiento, a través de nuestro actuar, a través de nuestro decir, a través de nuestro sentimiento. Con eso ya sería suficiente, porque entonces yo viviría lo que dice el Evangelio. Y si otra persona que él dice que tiene que matar algún animal todavía en su cultura para acercarse a Dios y ve a un católico o un cristiano ¿viste? Dándose cuenta que es feliz y que no necesita hacer ningún sacrificio de animales para poder acercarse a Dios, se preguntará si esa persona, ¿por qué es tan feliz? Si a pesar de que no hace los mismos sacrificios que yo hago. Entonces, ese cuestionamiento solamente se logra si yo vivo lo que creo, porque no vale la pena que yo vaya de puerta en puerta diciendo que se van a condenar y que tienen que bautizarse y convertirse, cuando yo después que dejo de evangelizar, me ven en la calle haciendo cualquier barbaridad, ¿no? La coherencia va a ser siempre lo más importante. Y esto no significa de que nosotros no seamos perfectos. Yo creo que Dios precisamente llama a estar con Él a aquellos que son más débiles, a aquellos que son más pecadores. Recuerden la parábola de que Jesús dejó 99 ovejas y se fue por aquella que estaba descarriada, ¿no? Y fuera del redil. Y nosotros, seguros, somos de esas ovejas fuera del redil, que necesitamos de una sanación, no solamente física, sino una sanación espiritual. Y por eso estamos buscando a Dios, y por eso nos reunimos y nos formamos, y por eso insistimos en querer ser mejores, porque sabemos que no lo somos. Pero sí es verdad que yo tengo que manifestar en mis acciones, en mis pensamientos, lo que yo creo. Esa es la mejor evangelización. Si no, estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, eso se llaman semillas del verbo, semillas del logo, también vamos a conseguirlo. Esto se va a definir sobre todo ya de la tradición patrística, porque, por ejemplo, San Justino, que es mártir, interpretó la filosofía griega como una preparación para el Evangelio, por lo que le decía anteriormente. La filosofía griega fueron hechos por filósofos que no eran ni cristianos ni se enterarían de los profetas judíos, menos se van a enterar de que Cristo iba a nacer o que nació. Pero a pesar de ello, en esa filosofía griega hubo y hay elementos que permiten explicar el Evangelio por todos estos conceptos que he dicho. Entonces, ¿qué dice San Justino? En la cultura griega, a pesar de que no es judía, de que no está vinculada con el pueblo escogido por Dios, aún así Dios se ha hecho presente porque a través de su filosofía nosotros hemos podido construir conceptos en la cual la podemos sustentar a la teología. Según esta perspectiva, la razón humana participa de la verdad divina, aunque de una manera fragmentaria, también a su vez de una manera completa, porque no podemos decir que tenemos una parte de Cristo. Cuando nosotros tenemos la verdad, no tenemos la verdad por parte, tenemos la verdad completa. Lo que pasa es que hace falta una visión más amplia, un conocimiento más amplio, para yo entonces permitirme una conversión de corazón. Pero desde el mismo momento en que aceptamos a Jesús, aunque sea dentro de nuestra ignorancia, ya lo estamos asumiendo en su totalidad, a pesar que en realidad sea algo fragmentado. San Agustín de Hipona, que es del siglo IV, ya al final de la patrística,
nos habla de que la filosofía para él le ha servido para elaborar la teología de la interioridad. Él reconoce que ha tomado elementos filosóficos neoplatónicos para él poder comprender la teología de la interioridad y mostrando que la búsqueda de lo racional puede conducir también a la verdad revelada. Esto es muy complejo actualmente todavía, esto lo dijo San Agustín en el siglo IV, pero aún así, todavía hoy en día es algo muy cuestionado pensar que que una persona, cualquier persona, pueda acceder a la revelación plena sin ayuda de nadie, es cuestionado. Por eso hay distintos matices. Hay personas que creen que hay que ir hasta el último rincón de la tierra a evangelizar y enseñar el evangelio, porque si no conocen el evangelio se van a condenar. Y hay otras personas que dicen que esa persona, mientras busque la verdad, se acerque a ella y actúe en el amor, también está siendo lo que se conoce como cristianos anónimos, que es un término que utiliza Karl Rahner. Eso es una contrariedad que vamos a conseguir, que en la iglesia ha estado toda la vida y que todavía vamos a conseguir dentro de ella. Personas que a lo mejor en África tienen más de 4 o 5 esposas, y para nosotros la poligamia en cualquier país occidental, sea en Latinoamérica, sea en Europa, estamos acostumbrados a que la familia es una sola mujer y un solo hombre. Pero una persona en África, hasta el sol de hoy, culturalmente pueden tener 4 esposas. Entonces, si yo llego con la mentalidad de que la familia es el hombre, la mujer, y tiene que haber fidelidad y el matrimonio es con 2 personas, si yo llego de una vez con esa característica, en un primer momento me van a decir que el que está loco soy yo, porque estoy yendo en contracorriente. Yo tendría que primero comprender su cultura, ver sus actitudes y intentar decir cuáles son las razones por las que yo creo que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. Pero yo tengo que escuchar, no puedo condenar, no puedo sustituir su cultura por la mía, porque quien dice que la cultura mía es la mejor. Hay que respetar la cultura de los otros pueblos. Ahora yo voy a decir que esas personas se van a condenar porque tienen 4 esposas y yo nada más tengo una, o no tengo, o estoy divorciado, X. Eso es una pregunta que queda en el aire, ¿no? Yo cómo puedo decir entonces que allí hay un pecado cuando esas personas han crecido convencidos de que eso es así. Entonces hay que también, creo yo, que flexibilizar un poco, pero eso lo digo yo, ya cada quien puede tener una opinión distinta, pero yo digo que hay que flexibilizar un poco y creer en que cada persona busca la verdad y Dios va a hacerse el encontradizo dentro de ese itinerario de esa persona. Yo creo que no, es un error para mí, vuelvo a hablar en forma personal, creo que es un error meter a todos en un solo camino, en una sola forma de ver las cosas. Quizá nosotros podemos verlo fácil o que es correcto porque no somos los que nos están convenciendo, sino los que queremos convencer. En nuestra posición es muy fácil, porque como yo soy católico y que nací en Occidente, en la cual sé que tiene que ser una sola esposa y un solo esposo y un solo esposo, es muy fácil convencer a los demás que el que tiene razón soy yo. Entonces estamos en una posición muy acomodada, ¿no? Hay que pensar también cómo se sienten esas personas que toda la vida han crecido creyendo de una manera para que venga otra persona, hombre o mujer, a decirme que el que estoy equivocado soy yo, o han estado equivocados mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos. Entonces, esto hay que pensarlo. ¿Desde qué posición yo me estoy imponiendo? En la Edad Media, después de la patrística, siempre generalmente comenzamos hablando de Santo Tomás de Aquino, que distingue cuidadosamente, ¿no?, lo que es la razón y la fe, y intenta establecer los ámbitos de cada uno.
Santo Tomás conoce muy bien la filosofía, pero él va a tomar la filosofía como una luz natural de la razón que inspirada por la revelación divina, puede construir la teología. Ambas disciplinas inclusive pueden contradecirse, porque no tienen, porque tienen un mismo origen, eh, pero muchas veces no tienen el mismo fin, ¿no? Tienen el mismo origen porque todos partimos de un mismo conocimiento y de una misma necesidad de querer conocer la verdad. Desde ese principio podemos apoyarnos, pero muchas veces la razón, cuando se imponen mis criterios personales, puede diferir en el fin, ¿no? En el resultado. Pero esto no significa de que no haya una verdad que pueda converger entre la razón y la fe. Por eso vamos a decir que hay una verdad divina y una verdad que busca ser conocida de una manera imperfecta por el hombre y la mujer, ¿no? En este caso el ser humano. En la Summa Theology, en la Suma Teológica, se afirma que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfección. En latín sería algo así como gratia tolit natura sed perfecit. Es decir, la gracia no se sustituye, disculpen, no sustituye ni destruye la naturaleza, sino que la perfección. Esto es muy importante. Y esto es tan importante que, por ejemplo, inclusive en la época del siglo XIX, XVIII y XIX, incluso a lo mejor principios del XX, se hablaba mucho de que la naturaleza tiene que ser, entre más perfecta, la gracia actúa mejor. Entonces, por ejemplo, un sacerdote no podía ser sordo, no podía ser tuerto, no podía ser cojo, porque teníamos, si era sacerdote, tenía que ser una naturaleza perfecta para poder soportar esa gracia que era la del sacerdocio, ¿no? Por mucho tiempo, le digo, yo creo que a principios del siglo XX inclusive, hay personas que tenían dudas, sacerdotes que tenían dudas de confesar a una persona que sea sorda o que sea muda o que tenga síndrome de Down, porque el sacerdote dice que Dios no va a sustituir la naturaleza, la gracia no sustituye la naturaleza, dice la naturaleza no es imperfecta y la gracia no va a actuar de una manera completa, por lo menos. Entonces, fíjense cómo ahora decir eso creo que es hasta chocante, ¿no? Porque uno dice, no, yo creo que actualmente ningún sacerdote se negaría a confesar a una persona, por ejemplo, con síndrome de Down. Pero hubo un momento en que se cuestionaba si realmente una persona con una naturaleza que no le daba a los estándares que nosotros creemos como normales, podían soportar la gracia, ¿no? Y muchas veces por desconocimiento, ¿no? Yo tuve oportunidad de estar con un sacerdote que a mí me impactó, vamos a decir, negativamente, porque había una chica, yo estoy recordando más o menos cómo era el caso. Un muchacho que escuchaba, un hombre que escuchaba, era sano, normal, por decir esos términos, que sabemos que todo esto puede ser muy, hay que saber decir las palabras correctas, ¿no? Porque si digo normal, se puede malinterpretar. Vamos a decir que una persona que escuchaba. Y la novia, que no se habían casado todavía, era, si no me equivoco, era sorda. Y el sacerdote, como lo va a casar, confiesa al muchacho primero, y como no sabía que la muchacha era sorda, la manda a pasar, pero el esposo se quiere quedar, el sacerdote le dice, o el novio se quiere quedar, y el sacerdote le dice que se tiene que retirar porque es una confesión privada. Pero sí es verdad que el muchacho le dice que ella es sorda, que no puede escuchar. Y el sacerdote se molestó y dice que eso se lo tenían que haber dicho él antes, no en el momento en que ya tenían pensado casarse, porque dice que él tiene que pensarlo, que tiene que ver cómo, porque no puede confesar en ese momento a la chica porque ella no le va a escuchar, él no sabe hablar en señas. En fin, se volcó todo en un momento incómodo, porque como tú le vas a decir a una persona,
no, yo no te voy a confesar porque eh, simplemente no nos vamos a entender y es decir, no fueron las maneras, ¿no? Esa persona yo nunca más la volví a ver, pero fácilmente, seguro esa experiencia pudo haberle afectado inclusive hasta para no casarse. Y decir, bueno, si hay tantas complicaciones, no me caso y listo. Entonces nosotros tenemos que poner puentes, medios, no poner trabas, ¿no? Después yo le dije al sacerdote por qué había hecho eso. Y como era una persona mayor, él me decía lo que más o menos le había dicho anteriormente, que según a él le han educado, una persona que no puede escuchar, no puede comprender mentalmente lo que le está diciendo, es mejor no darle sacramento porque va a perder su tiempo. Entonces, bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Que pudiéramos después incluso desarrollar cómo pastoralmente se está actuando en esos casos. Todo esto es para decirles, ¿no? De que la naturaleza siempre va a ser importante porque la gracia no la va a sustituir. Esta afirmación se convirtió en un principio clásico en toda la Edad Media y de hecho las primeras universidades que fueron fundadas por la Iglesia Católica tenían ese lema, ¿no? En la Universidad de Salamanca, la Pontificia Universidad de Salamanca, dentro de al entrar en la puerta principal, y bueno, yo ahora no recuerdo si la puerta principal, yo he ido, estudié en Salamanca, pero la verdad es que ahora no recuerdo bien, pero sé que está la famosa la palabra que dice que lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta, ¿no? Como que diciendo que aquí la universidad es muy buena, tiene muy buenos profesores, pero si la naturaleza no te da la capacidad suficiente para entender, Salamanca no va a hacer milagro. Entonces, algo parecido era la dinámica de la iglesia en esa época. La naturaleza da lo que da y la gracia hace lo que puede. Esta afirmación, por tanto, también de alguna manera reconoce que la parte científica es importante, la parte de la razón es importante. Vamos a hablar de la edad contemporánea, donde surge la ciencia moderna y con el Renacimiento van surgiendo otros elementos, como por ejemplo un rescate de la naturaleza, un rescate a lo grecorromano. Y al contrario del Renacimiento, al contrario de la Edad Media, se descarta todo lo que es sagrado, ¿no? Porque está como cansado de una Edad Media tan larga, porque fue una época de periodo muy largo. De hecho, se habla de baja Edad Media, alta Edad Media. Y cuando llega el Renacimiento, de alguna manera hay un cansancio, ¿no? De que todo tenga que pasar por las manos del Papa y está firmado por el Papa, y si el Papa no lo firma, entonces no se puede hacer nada. Cansado de esa situación, el Renacimiento lo que dice, aquí ya la iglesia por un lado y la ciencia por otro, para que podamos avanzar. Porque si yo quiero estudiar el cosmos y decir que la Tierra es la que se mueve alrededor del Sol y no es que el Sol se mueve alrededor de la Tierra, porque si no me van a quemar por la Inquisición, no vamos a avanzar nunca. Entonces sí se va viendo una separación y dice, dejamos la iglesia por un lado y nos vamos a afianzar más en lo que dejamos atrás de la Edad Media, que era una vuelta a la filosofía griega y a la cultura romana. Por eso el Renacimiento, los cuadros de renacentistas vuelven los desnudos, vuelve las imágenes que hacen alusiones a los dioses griegos, a los dioses romanos, y hay una vuelta, una mirada al cosmos, ¿no? Se parte desde allí, ¿no? Entonces tenemos que, por ejemplo, la obra de Isaac Newton, que transformó radicalmente la comprensión del cosmos. La naturaleza comenzó a interpretarse mediante leyes matemáticas universales y no desde el Génesis, de los libros sagrados. Este cambio produjo tensiones, ¿no? Y cada día, como algo positivo, lo que se hizo fue darle más libertad a la ciencia de que se desarrollara y que la teología, aunque se replegó en sí misma a través del dogmatismo, de alguna manera también le sirvió porque posteriormente puede echar mano de esos otros adelantos científicos, que a lo mejor desde la iglesia fueran llegados, pero con mucho más lentitud.
porque todo está como mucho más canalizado, como una pirámide. Y mientras que llega un papel a la mano del Papa para ser aprobado, pueden pasar muchos siglos, ni siquiera años. Cambió la ciencia independiente de lo que el Papa diga o no, que lo haga, entonces eso hace que todo sea mucho más ágil a nivel científico. Llega, por ejemplo, la teoría también de Charles Darwin, la teoría de la evolución, ¿no? Entonces aquí no son las ciencias filosóficas, por ejemplo, ya no se limitan al humanismo, sino está la ciencia astrológica, y surge el cosmos, la cosmología. Está la ciencia, en este caso, de las ciencias naturales. La filosofía ya se va desprendiendo según sus distintas ramas. Antes estaban todos como muy amalgamados. Por ejemplo, el alquimista en la Edad Media era químico, físico, matemático y biólogo. Con el Renacimiento, eso se va reestructurando. Entonces va a surgir el químico, que se dedicará nada más a las reacciones de los metales. Va a estar el biólogo, que estudia la anatomía. Va a estar el matemático, que estudia los cálculos. Va a estar el astrólogo, va a estar el médico. Es decir, ya la filosofía comienza a desprenderse, ¿no? De esa manera. Se va diversificando la ciencia. Y bueno, hablando de la evolución con Charles Darwin, también vienen preguntas y cuestionamientos sobre la creación, la naturaleza humana, hasta qué punto la providencia divina está dentro o construida dentro de la ciencia. La teología contemporánea entonces va teniendo la exigencia de ir respondiendo. Antes era la teología la que imponía y que si decía algo contra de ello, era condenado, ¿no? En algunos casos inclusive era quemado, como el caso de Copérnico. Tenemos acá entonces que hay ese cambio de roles, ¿no? Donde ahora es la ciencia la que le pregunta a la teología y la teología la que se ve en la necesidad de responder. La ventaja es que la teología nunca ha soltado la física o la naturaleza, y tampoco la metafísica, o que en este caso es lo trascendental. Y ya en su bagaje ha podido darle una respuesta a la ciencia que en vez de acusarla, lo que ha hecho es complementarla, y entonces ha habido como una reconciliación al momento en que se puede dialogar con la demás ciencia. Mientras que está replegada en sí misma, no hay diálogo. Pero cuando se comienza a dialogar, la ciencia dice, a mí me hace falta lo que tú tienes, y la teología le dice a la ciencia, a mí me hace falta lo que tú tienes. Entonces hay una retroalimentación. Eso lo podemos ver ya en la teología contemporánea, porque hablaba anteriormente de Charles Darwin, pero va a pasar un proceso largo en la cual hasta que llegue realmente hasta este punto, ¿no? Va a influir mucho el protestantismo también, donde el protestantismo también va a ser un factor de división más que de unión. Cuando se superan estas diferencias, es que hay de nuevo esa reconciliación. Pues, por ejemplo, la evolución describe el modo en que la vida se desarrolla en el tiempo. La doctrina de la creación afirma al contrario, es decir, hay como un complemento, se coloca como ejemplo que la evolución lo habla de la vida dentro del tiempo, pero la iglesia, con la doctrina de la creación, habla de un fundamento ontológico, que es de donde surge ese proceso creador del mismo tiempo, que es lo que establece o habla la evolución. Entonces, hay allí un ejemplo, cómo se van integrando estas distintas razonamientos. Y así, bueno, hay una reflexión no solamente con la parte de las ciencias naturales, sino después va a surgir con la sociología, con la psicología, con la antropología, hasta un punto en que actualmente la teología no se puede comprender en sí misma sin hacer uso de la sociología, porque como yo voy a plantear un elemento pastoral, si no conozco la sociedad a quien voy a dirigirme, ¿no? O cómo yo voy a ayudar a una persona que tiene una depresión
si yo no conozco algo de psicología? Entonces ya actualmente la teología ve sin problema la utilización de estas herramientas. Podemos hablar un poco también de, por ejemplo, de Kant, ¿no? Porque Kant, él cuestionaba la posibilidad de demostrar racionalmente la existencia de Dios. Pero esto ayudó un poco, este pensamiento kantiano, a que la teología buscara un replanteamiento de las obras de Kant, por ejemplo, con la obra de la razón, la crítica a la razón pura, por ejemplo. Y esto ayudó a que la teología buscara elementos dentro de la filosofía contemporánea para demostrar que el elemento ontológico y metafísico es posible. Y esto va a tener un gran auge ya con la filosofía existencialista, por ejemplo, donde a pesar que hay un existencialismo que es ateo, el existencialismo es el paso previo a la trascendencia, donde se rescata el ser humano y no las ideas, y posteriormente hay personajes como Kierkegaard que van a establecer la fe como la medicina de la angustia del hombre. O sea, que hay personas como Edith Stein, Benedicta de la Cruz, que de la fenomenología va a decir que la empatía, el salir de mí mismo hacia el otro, complementa mi existencia. Entonces, de alguna manera, estas filosofías un poco ateas de la edad contemporánea ayudaron a que la filosofía se replanteara, buscar nuevos elementos, nuevos conceptos para poder hacer que la ontología tuviera un peso científico como realmente lo tiene, ¿no? Ya para terminar y de escucharlos a ustedes, solamente quería nombrar los dos últimos concilios. El Concilio Vaticano I afirma que la existencia de Dios puede ser conocida con certeza mediante la razón natural, a partir de las cosas creadas. Esto en respuesta de ese pensamiento kantiano que negaba el acceso metafísico a Dios, ¿no? Siendo una respuesta, esa respuesta dio la Iglesia a través del magisterio, lo da en el Concilio Vaticano I, en un libro o un documento que se llama De Filius, capítulo 2, donde dice, respondiendo a las filosofías existencialistas contemporáneas, que la existencia de Dios puede ser conocida con certeza mediante la razón natural a partir de las cosas creadas. También en Concilio Vaticano I subraya que la revelación divina ofrece verdades que superan la capacidad o la razón humana. Y por tanto, se tiene que respetar la fe como un elemento necesario, pero a su vez también hay que reconocer que esa fe busca ser creída, necesita de la razón. Y por último, el Concilio Vaticano II profundizó esta relación que ya había planteado el Concilio Vaticano I. En la Constitución Gaudium Spes se reconoce la legítima autonomía de las realidades terrenas y de la ciencia, que es aquí donde ya se le da ese visto bueno a que la teología pueda hablar y pueda comunicarse con otras ciencias, que como les digo, anteriormente era muy recelosa, la iglesia cuidaba mucho la teología y para que no tuviera contacto con cualquier tipo de conocimiento, pero ya en el Concilio Vaticano II habla de una legítima autonomía de las realidades terrenas, una legítima autonomía de toda la ciencia y la necesidad de la teología en dialogar con esa ciencia. Eso lo dice la Gaudium Spes número 36. Esto significa que cada disciplina posee su propio método, su propio campo de investigación, y la teología no pretende sustituir los avances científicos, como también los avances científicos no pueden pretender pronunciarse en cosas que le competen a la teología, sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con las cuestiones últimas del sentido o el sentido de la vida y el fundamento del ser, la parte ontológica, es algo que le compete nada más a la teología. La reflexión contemporánea, por tanto, ha insistido cada vez más en ese diálogo entre la
teología y las distintas ciencias, ¿no? Bien, ya no les voy a dar más, atormentar más con tantas ideas. Más bien escucharlos a ustedes, si lo que tienen alguna duda, lo que han llegado a comprender, y darle la bienvenida a los que se fueron incorporando a lo largo de, la, de esta explicación, ¿no? Que se han ido, como en el caso creo que fue Gerardo, Solmar, Isela, que se fueron incorporando posteriormente. Bien, entonces los escucho. ¿Qué opinan ustedes de estas relaciones científicas que les acabo de mencionar? Pues Ronald, definitivamente la teología, como todas las ramas del saber, tienen que alimentarse unas de otras. Ahí es claro que eh, pues la cuestión teológica, es decir, las cosas de Dios, pues siempre van a primar sobre lo temporal. Pero si bien es cierto ello, eh, no puede ser ajena la teología a los diversos campos disciplinares. Tan es así que en la Edad Media tú decías que eh, mm, los mismos monjes tenían hasta conocimientos científicos de otras áreas. Por ejemplo, San Alberto Magno, que fue el maestro de Santo Tomás de Aquino, es de los pocos polímatas, es decir, polímata me refiero yo a la persona que sabe de muchas cosas. Por ejemplo, Aristóteles fue un polímata. Para mí, que yo soy uno de los fieles admiradores de Santo Tomás, otro polímata. Entonces, ahí veo donde uno aprecia que la teología no es ajena al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Digámoslo, y así podríamos entenderla a ella. Hay dos preguntas que yo quise, no, tres preguntas que me surgen y me interesan mucho, porque tú hablaste del tema de la analogía. La analogía en el derecho obviamente también existe, pero en la analogía en materia teórica me parece muy interesante y quisiera como ahondar eso, o qué referentes tienes, porque tú nos dijiste Sabiduría 13:15 y Romanos 1:10. A través de la naturaleza podemos conocer a Dios, pero nunca podemos eh, completamente abarcar el conocimiento de Dios. Si no estoy mal, Santo Tomás decía que es más difícil, eh, es más difícil no conocer a Dios y conocer a Dios. Es decir, conocemos más lo que no conocemos de Él que conocerlo a Él mismo. Es mucho más fácil que conocerlo como tal. Eso por un lado, digamos, como la primera pregunta. La segunda pregunta, eh, digamos que los teólogos contemporáneos son muy importantes porque dieron ese paso de saber como eh, decantar muchas cosas que en las épocas históricas anteriores no eran muy claras, ¿no? Por ejemplo, tú hablabas de Karl Rahner, von Hildebrand, John Hans Balthasar, Yves Conrad. Bueno, por ejemplo, de esos teólogos contemporáneos, ¿cuál crees tú que ha sido uno de los que son referentes, digamos, o si podría decirse espectaculares actualmente, o si hay algún teólogo a fecha de hoy que sea, digamos, como un titán en ese sentido, que sea un referente? Y finalmente lo de la constitución dogmática de Filius, también no te entendí bien. No sé qué capítulo fue que tú dijiste, habla también algo sobre razón y ciencia, no sé qué capítulo era, porque sí sé que, por ejemplo, Fides Ratio habla de razón y fe, y es un documento muy importante porque son dos alas, dice. Inicialmente lo preparó Ratzinger, pero finalmente
fue dado a conocer por el Papa Juan Pablo II, ¿no? San Juan Pablo II. Dos alas de un mismo conocimiento teológico. Entonces, pues es un referente muy hermoso y pues digamos que eso es algo perenne para nosotros como católicos. Muchas gracias. Y interesante la clase de hoy. Gracias, Hernán. Sí, y diste algunos datos muy importantes, ¿no? De hecho, esas primeras personas enciclopédicas en el saber, ¿no? Que como San Alberto Magno, de hecho, se reconoce como alquimista a San Alberto Magno. Eh, es parte de lo que era concebida la filosofía, ¿no? En cuatro grupos grandes de ciencia que a lo largo de la historia se fueron cada vez subdividiendo hasta lo que tenemos actualmente. Por eso es que se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿no? Porque de allí salen todos, ¿no? Y en el caso de la teología, también es verdad que la teología ayudó mucho a esa integración, a esa integralidad del ser humano con el saber, y por eso es que tenemos muchos conocimientos que nos llegaron al sol hasta nuestros días, fueron gracias a los copistas y al trabajo que se hizo en distintos conventos, distintas abadías, y de la iglesia surgen las primeras universidades, ¿no? Entonces, es un referente importante los teólogos dentro de lo que se conoce como el conocimiento universal. La analogía es un método, literalmente si buscamos el concepto de analogía, sería buscar la semejanza de dos cosas que son totalmente distintas. Sería como el concepto de la analogía. Nosotros como no sabemos cómo es Dios, porque nadie ha visto a Dios, no le podemos definir o describir de una manera como lo pudiéramos hacer de una montaña, porque no lo podemos ver. Podemos sentir, podemos tener la certeza de que está con nosotros, pero podemos sentir un calor, podemos sentir el amor, podemos sentir frío. Entonces, esos son analogías, porque seguramente si decimos, Dios es como un padre que me acompaña y me da una palmada cada vez que me siento mal, estamos haciendo una analogía porque Dios seguro no tiene manos para dar palmada, ¿no? Entonces es más o menos por allí. Esta figura o este método de analogía es muy común en la patrística. Los padres de la iglesia casi siempre cuando explican los textos bíblicos lo hacen referencia a la analogía. Ellos no se detienen a hacer una exégesis profunda de que si el verbo en hebreo o la traducción al griego, no llegan a ello. Simplemente hacen como una analogía de la vida práctica a lo que el Evangelio quiere decir, ¿no? Una lectura muy vivencial de la palabra de Dios. Y la analogía es muy importante porque tiene algo parecido al mito, ¿no? Porque si nos damos cuenta en todas las culturas del mundo, cuando se habla, ellos quieren explicar la realidad de la creación del ser humano o la creación de las cosas, cada cultura tiene un mito. Por ejemplo, tenemos el Popol Vuh con creo que fueron los aztecas, ¿no? Eh, en la cultura precolombina. Ellos, para explicar de que cómo fue hecho el hombre y la mujer, explicaron que se hicieron a través del maíz. Es un mito, porque eso no fue así, pero es su manera de explicar analógicamente cómo fue creado. Y eso lo vamos a ver en todas partes, inclusive en el Génesis, que habla de que el hombre fue creado a través de la tierra, del barro, y la mujer fue sacada de la costilla del hombre, ¿no? Entonces, eso no fue literalmente así, pero es un vocabulario analógico, casi mitológico, para explicar una realidad que nos sobrepasa. Son las herramientas que nosotros tenemos para poder explicar esa realidad. Con respecto a la segunda pregunta, que era sobre los teólogos, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, sí. Hay muchos teólogos, ¿verdad? Cada uno puede tener una inclinación con uno más que con otros. Yo, sin embargo, siempre he dicho y mantengo de que hay dos teólogos contemporáneos que son
los rieles de todos los demás conocimientos previos, que son un riel es de Karl Rahner y el otro riel es Hans von Balthasar. A través de esos dos rieles surge toda la teología contemporánea. Uno habla sobre un Cristo más horizontal, más humano, más fraterno, en el que está a mi lado, una teología horizontal, que en este caso es Rahner, y otro más vertical, que es la relación de Dios directamente, como con esas cualidades propias del ser, ¿no? Un Dios que es bueno, que es puro, que es justo, que es eterno. Esas cualidades se ven en la teología de Baltasar, ¿no? Y lo demás, la construcción que se hace de la teología contemporánea pasa por estos dos rieles, como pasó, por ejemplo, con la filosofía, que un riel es Platón y otro riel es Aristóteles. Toda la filosofía histórica, es decir, antigua, moderna, de la Edad Media, contemporánea, surge o pasa por esos dos rieles. Ese ferrocarril pasa por lo que ya dijo Platón y por lo que ya dijo Aristóteles. Algo parecido pasa con la filosofía, la teología contemporánea, con respecto a Rahner y con respecto a Baltasar. Creo que para mí han sido los dos focos o faros fundamentales para la teología en este momento contemporáneo, postconciliar. Y la última pregunta que me comentabas era acerca el capítulo, y te voy a recordar el número del capítulo, es el capítulo 2 de Dei Filius del Concilio Vaticano I, donde hace referencia a San Justino, al mártir Justino, que habla de que Dios puede ser comprendido a través de su creación, dándole una respuesta a esa posición kantiana que decía que la metafísica no podía comprender a Dios totalmente, pero la Iglesia responde de que a través de la creación podemos llegar al creador. Y lo que tú has dicho, Hernán, es muy pertinente porque el documento Fides Ratio es un documento muy importante, esencial para cualquier teólogo. De hecho, se lee en los primeros años de las carreras, prácticamente es un documento obligatorio para leer. Y, y sí, efectivamente, se busca de ese principio conciliar la fe y la razón. Y lo de la método negativo, el método negativo, que tú dices que es mejor comprender, se sabe más de lo que Dios no es que lo que es, eso existe, ese método existe y actualmente se puede utilizar, en la cual tú, cuando no conoces definir algo, lo puedes definir con respecto a lo que no es. Si no sabes lo que es, por lo menos lo que no es, te puede acercar a la realidad. Es un método y que también es válido dentro de la teología, se ha utilizado. Porque como tú dices, es más fácil saber que lo que sabemos que Dios no es malo, entonces por tanto es bueno. Que Dios no es vengativo, entonces por lo tanto es misericordioso. Entonces, de esa manera se puede comprender y entender bien. Te agradezco mucho. Gracias. No sé si hay otra persona, Solmar, que la veo que encendió la cámara, qué bueno verte, y Walter nos había escrito también en el chat, que hablando un poco sobre la importancia de la presentación de hoy. Pablo nos habla de los que mejores teólogos hablan alemán. La verdad es que los alemanes, tanto en filosofía como en teología, han sido referentes, aunque Baltasar es suizo, pero habla alemán, escribe alemán. Sí, para estudiar teología, si uno sabe alemán, ayuda mucho, porque hay muy buenos teólogos alemanes, muy buenos. Dentro de la filosofía de la teología contemporánea, hubo un boom con los franceses, cuando surge esta Nouvelle Théologie, sobre todo, no solo de Francia, sino sobre todo de Bélgica, porque la Universidad de Lovaina fue un referente muy importante y la Universidad de París, pero una universidad muy referente previa al Concilio Vaticano II. Ahí estuvo Henry de Lubac, estuvo Congar, y de hecho Gustavo Gutiérrez, que es padre de la teología de la liberación en América Latina, él estudia en Lovaina.
Él es egresado de Lovaina, en Bélgica. Y entonces, esa idea de la teología de la liberación surge en Europa a través de la Nouvelle Theologie, que él lo manifiesta, lo expresa en su tesis desde la realidad latinoamericana, ¿no? Y de allí surge su obra eh, y se le considera el padre de la teología de la liberación, pero ya venía con esta influencia que surge en Alemania y tiene sus ecos en la Nouvelle Theologie con Henri de Lubac, y hay otro muy importante que es Schillebeck. Schillebeck es muy importante en esa época. Hay un momento prodigioso. Hay teólogos que dicen que es malo, ¿no? Porque lo que está en contra de estas ideas modernistas y tal, dice que eso fue la declive de la iglesia. Yo creo lo contrario, yo soy de la otra acera. Pienso que ese fue un momento muy oportuno que dio a la iglesia un respiro y que desembocó en el Concilio Vaticano II y que nos dio después un padre muy conciliar, un papa muy conciliar, como fue el que acabamos de tener, que es el Papa Francisco. Es allí donde apuntaba el Concilio Vaticano II y yo pienso que el pontificado del Papa Francisco fue un buen referente para poder desmenuzar y hacerlo accesible de una manera pastoral a la iglesia. Y yo creo que eso se le reconoce, creo que cualquier persona puede reconocer eso en el Papa Francisco. Hay gente que incluso dice que el Papa Francisco es un antipapa y que León XIV, por lo tanto, no es papa, porque están en contra de estas posturas, ¿no? Hay de todo, en la viña del Señor hay de todo. Sí. No sé si hay otra persona que quiera comentar algo. Creo que todo está como que muy claro, o no se entendió nada, o se entendió todo, o no se entendió nada. Pero bueno, yo espero que le haya sido útil lo que hemos practicado, hablado, ¿no? Y lo que hemos conversado. Ya también hemos superado más de la hora hablando. Hoy hablé mucho más de lo acostumbrado. Pero gracias por su presencia y ya nos queda poco para terminar este curso de introducción a la teología. Ahí tengo la tentación de que el próximo curso no pueda sacar un diplomado que sea bíblico. Para estudiar me gustaría hacer una lectura del Génesis, por ejemplo, pero directamente del hebreo, no desde las traducciones. Porque si yo me doy cuenta, estoy haciendo un curso actualmente que me ha abierto mucho los ojos, de que, por ejemplo, uno en las traducciones de la Biblia en español, casi siempre hay mucho Dios, Dios en todas partes, ¿no? Pero cuando uno se va al referente hebreo, no es lo mismo hablar de Elohim, hablar de él, hablar de el Shaddai, de Adonai. Hay diferencias, ¿no? Que a veces si no se leen desde el texto original, no es lo mismo leer en todo Dios a saber qué significa qué significa Elohim, qué significa Él, la relación que tienen con los otros dioses paganos. A mí me parece esa parte muy importante y que nosotros, como no tenemos acceso al conocimiento hebreo, no podemos leer la Biblia directamente como es, pero podemos hacer el esfuerzo, ¿no? Yo lo que les comento, así como y con esto termino, es intentar acercarnos a la Biblia en los idiomas originales, porque las traducciones son a veces engañan mucho, ¿no? No es que nos engañan, sino que en la traducción se puede perder mucho el sentido, ¿no? Entonces, creo que será positivo que le hagamos un curso donde intentemos leer esta parte bíblica de los idiomas originales, ¿no? ¿Qué tienes tú pensado
en la parte, bueno, teológica me parece interesante porque tomar el tema de la creación estaría en estrechamente conexión con la teología del cuerpo, También. Sí, sí, que se puede. sería espectacular. Pues digo yo como una sugerencia. Y de lo filosófico que tienes pensado. Sí, también queríamos sacar un elemento, taller, un curso de filosofía. Tenemos la intención, pero no tenemos el día. Estamos todavía buscando qué día. Ujú. Ahora tenemos ocupados los miércoles y los sábados, porque los miércoles lo estamos tomando para teología de la mujer, Sí, teología y mujer, y los sábados tenemos ahora este curso introductorio. Tenemos que buscar un horario y un día para hacerlo. Ah, y Anani habla de la teología pastoral, que también es muy interesante. sí, Bueno, todo esto lo podemos ir haciendo. Vamos a intentar hacer cursos más cortos para que nos dé tiempo nos dé tiempo en el tiempo de abarcar más cosas. Voy a dejar de grabar porque ya estamos por terminado la clase, pero si se quieren quedar un tiempo más comentando, pueden hacerlo. gracias. ¿Sí?